Dice la Biblia, y demos inicio a nuestro estudio en el versículo 2, donde continúa diciendo el profeta Isaías: esto fue escrito hace 2750 años. Isaías fue escrito hace 2750 años, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Vemos que todas las naciones van a correr, van a dirigirse hacia el lugar que ahorita, en este momento, es como una olla express: Jerusalén. Tenemos ya años y años, desde 1948, que los judíos regresaron para formar el Estado libre y soberano de Israel. Desde el 48 hasta nuestros días, o sea, hace más de 50 años, vemos en el periódico, vemos en las noticias de qué forma no se ha podido lograr la paz. Se ha logrado lograr la paz temporalmente, España con el grupo ETA, en Inglaterra contra los rebeldes y los irlandeses y los grupos que están en conflicto con el gobierno nacional, en Estados Unidos entre blancos y negros o mexicanos, en el África, en Ruanda, pero ningún lugar del mundo es tan conflictivo donde las Naciones Unidas no han podido, ni los tratados diplomáticos, traer la paz como en Israel. ¿Por qué? Porque es el termómetro de Dios, y porque Dios nos dejó claramente establecido que en Israel no iba a haber paz hasta que llegara el príncipe de la paz. Ahorita existe un conflicto tremendo porque Israel cedió sus terrenos para que los palestinos pudieran tener la franja de Gaza, el Banco Oriental, en la ciudad de Jericó. Están reclamando también la frontera con Siria, arriba del mar de Galilea, que se conoce como las colinas del Golán. Y todo este territorio que han entregado es para que los palestinos puedan ante el mundo justificar su posición de que realmente se les está permitiendo vivir dentro de un territorio que ellos también reclaman como su pertenencia. Israel les dice: bueno, ahí está la mitad del pastel les han entregado y ahora ya están a gusto. Y entonces, cuando se les entrega la mitad del pastel, forman dos grupos: Hamas y Al-Fatah, o Hamas y la comunidad palestina del gobierno de Abu Damas. Y entonces entre ellos existe el conflicto en que Hamas no quiere la paz con Israel, el otro grupo dice que sí. Son dos grupos de gobierno dentro de los palestinos. Israel está aquí a la expectativa, y hace unos días se pelean entre ellos, y los de Hamas entran a territorio de Israel, matan a un judío, un muchacho de 18 años, se llevan a otra pareja, secuestran a un soldado. Israel dice: o nos lo entregan o vamos a reclamarles y a quitarles toda la franja de Gaza. Ahorita están los encabezados de los periódicos, porque Israel, desde 1972, cuando secuestraron a los atletas en Múnich, Alemania, hay una película que se llama Múnich o Múnich. Ahí mataron a todos los atletas olímpicos judíos. Y en ese tiempo, el que dirigía este comando de terroristas se llamaba Yasser Arafat, que ya no existe, de verdad no sabemos dónde se encuentra y solo Dios lo sabe. Pero Yasser Arafat le mandó un recado a una ministro de Israel que se llamaba Golda Meir, y le dijo: si ustedes nos mandan tantas cantidades de dinero y nos liberan a tantos guerrilleros del Septiembre Negro, les devolvemos a los atletas. Entonces, en 1972, el gobierno de Israel estableció la siguiente política: nunca Israel negociará con terroristas. Y entonces Golda Meir dijo: ni modo, si los quieren matar, que los maten, pero si negociamos con ellos, el problema existe en que seguirán extorsionándonos, nos seguirán tratando como respondimos y les dimos la libertad a ciertos presos. Cada vez que necesiten ellos rescatar a alguien de las prisiones, nos van a secuestrar a grupos nacionales. Entonces Golda Meir dijo: no negociamos. Cuando supieron que no iban a negociar, se quisieron huir, como vieron ustedes en la película Múnich, y pues mataron a todos los atletas y murieron algunos de los terroristas. Y los que quedaron vivos los persiguieron el Mossad, que es el servicio secreto israelí, hasta que acabaron con todos ellos. Y desde entonces Israel no hace negociaciones con terroristas. Y actualmente
vuelven otra vez los de Hamas a decirle a Israel. Antier le dijeron al ministro Olbert que si ellos liberaban a presos, les devolvían al soldado que tienen secuestrado. Israel dijo, no negociamos. Y rodearon con tanques, con aviones F-16 y están tratando, ¿verdad?, aunque no se los devuelvan, de poder recuperar aquello que les entregaron a través de la paz. Pero esto es un conflicto, repito, que no va a tener solución. Los diplomáticos, los sociólogos, los economistas están asombrados, estupefactos. ¿Cómo es posible que no podamos, que haya un hombre que pueda decirles, bueno, ¿cuál es el problema? Vamos a tratar de solucionar este problema para que haya paz en Medio Oriente. Porque es el territorio donde se encuentra el 65% de la producción de petróleo mundial. Así que Israel tiene forzosamente que entrar en paz para que pueda el flujo del petróleo correr libremente y sin ningún impedimento al mundo occidental. Si Europa, África, Asia no ven que hay paz en el Medio Oriente, no puede haber entonces tampoco prosperidad en ningún país, porque desgraciadamente el petróleo es el dinero negro, como se le llama, o los dólares negros. Es el líquido más importante que existe para la sobrevivencia de cualquier nación. Dice la Biblia, pues, que vendrán todas las naciones en aquel tiempo a Jerusalén. La ciudad, el territorio, el lugar geográfico donde actualmente es una olla express. ¿Por qué cuando Cristo venga van todas las naciones, todos nosotros vamos a correr a Él? En primer lugar, veamos un punto interesante en la Biblia. Cuando venga Jesucristo, van a continuar habiendo naciones en el mundo. Esto está clarísimo también en Isaías 65, en Zacarías 14, en Apocalipsis 21 y 22. Todos los profetas del Nuevo y del Antiguo Testamento hablaron y anunciaron que cuando Cristo venga, volverán a ver otra vez la formación y la división geográfica en el planeta Tierra de naciones. Entonces, estas naciones que van a existir cuando Jesucristo venga, ¿por quién van a ser gobernadas? Por el PRD, el PAN o el PRI. Ya no habrá esos partidos políticos, ni tampoco los republicanos y demócratas en Estados Unidos, ni el Partido Socialista en España, ni los republicanos tampoco en la Cámara de los Lores en Inglaterra, ni los partidos fascistas italianos, sino que cuando Cristo venga, Él será el supremo gobernante del mundo. Y Él es el que va a poner a los gobernantes. ¿Y quién creen ustedes que será presidente de México, presidente de Estados Unidos, presidente de España, presidente de Francia? ¿Quién será? La Biblia lo dice claramente en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Qué maravillosa es la Biblia. En este mundo de confusión que estamos viviendo y de inestabilidad social, política, económica, moral, esta palabra profética del Señor nos anima, amados santos, a seguir viviendo para Él y a esperar la bienaventurada y maravillosa segunda venida del Hijo de Dios. Dice en Apocalipsis 20, versículo 4, y vi tronos. Vean ustedes que está en plural. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Los que recibieron la capacidad, la facultad de poder, ¿qué cosa? Juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo y de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vemos aquí en Apocalipsis que van a ser los cristianos que fueron escogidos por Dios, porque cuando estuvieron en este mundo, cuando estuvieron en esta vida, comenzaron a ejercer la facultad de juzgar. Y si ahorita en tu vida tú no eres capaz de juzgar en tu propia casa, en tu propio matrimonio, si no eres capaz de juzgar en tu propio negocio, si no eres capaz de juzgar en tu escuela, si no eres capaz de poder darle a cada persona lo que merece, si eres injusto con tus empleados y los transas y los explotas,
Si eres injusto con tu esposa, si eres injusto con tus padres, si eres injusto con el gobierno y eres un mal ciudadano, muy bien, dice la Biblia que lo que sembramos, lo cosechamos. Y aunque nos parezca algo superficial, tarde o temprano, todos los detalles, cuando te sometiste a la autoridad, las veces que te sacrificaste, el vaso de agua que le regalaste a alguien en el nombre de Jesucristo, todo está siendo apuntado en la computadora para que cuando tú te mueras y cuando yo me muera, todo apuntado, dice en 2 Corintios 5:10, para que nosotros sepamos que estaremos en el tribunal de Jesucristo y recibiremos todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Entonces los que alcancen 9 y 10 de calificación, vengan para acá. Y ahí estaremos enfrente del Rey de Reyes y podremos voltear y decir, no fue en vano lo que sufrimos por Cristo. No fue en vano haber sido santos. Valió la pena haberse sacrificado. Valió la pena haberle sido fiel a tu esposa, a tu esposo. Valió la pena no haber practicado la inmoralidad, ni haberme acostado con mi novio ni con mi novia antes de acostarme, aunque me fui contra el mundo se fue contra mí. Valió la pena haber mantenido mis convicciones y mis valores morales, porque todo esto que yo estoy haciendo ahorita en esta vida lo voy a recoger cuando Jesucristo venga. Y valdrá la pena en aquel tiempo poder decir, ahora sobre poco te he puesto, sobre mucho te pondré. Eso es lo que quiso Cristo decir. Miren ustedes en 1 Corintios capítulo 6, lo que el apóstol Pablo les insinuó a esta iglesia que no querían entender estos principios. Y dice la Biblia en 1 Corintios, perdón, no es 1 Corintios, es 2 de Corintios. Dice el 2 Corintios capítulo 6, versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en paciencia, tribulaciones, necesidades, angustias, azotas, cárceles, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo dijo, todas estas cosas que estoy padeciendo. Yo soy maestro de Israel, decía Pablo. Yo soy políglota. Yo hablo 5 o 6 idiomas. Yo fui educado con Gamaliel. Yo podría estar ahorita dando clases en una universidad. Yo podría tener ahorita un doctorado, una maestría en teología, en filosofía. Pero he escogido seguir a Jesucristo y conocer a Jesucristo. Y todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo tengo por basura, porque mi anhelo es conocer a Jesucristo y el poder de su resurrección. Y en el capítulo 11 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Jesucristo. La amenaza se cierne sobre todos nosotros. Hay un ataque de esa serpiente que hace y cada vez que oyes el de la serpiente es la voz del enemigo. ¿Y cómo se va a acercar la serpiente? Se va a acercar a través de tu novio. Se va a acercar a través de tu novia. Y cuando ves tu novia que te hace bueno, no va a estar así tan descarado, ¿verdad? Pero cuando veas que tu novia te dice, ¿verdad? Ay, pues ¿por qué no nos casamos ya? ¿Y qué tiene que nos acostemos antes de que podamos casarnos? O que tu novio te haga las mismas insinuaciones. O irás a través de, ¿y por qué no hacemos un negocio? ¿Para qué eres honrado? El que no tranza no avanza. Tú tienes ahorita que poder entrarle a hacer un negocio ilícito, te puedes tener el dinero para pagar la letra de tu departamento, la letra de tu casa, y por todos lados la serpiente nos está tratando de apartarnos de la sincera fidelidad de Jesucristo.
Regresamos a Isaías y la Biblia pues nos habla que habrá naciones, cristianos que hayan pagado el precio serán altamente recompensados y todas las naciones correrán a Jerusalén porque Dios estará gobernando desde ahí el mundo entero. Todos los líderes políticos de todas las naciones viajarán a la nación del mundo, a la capital del mundo, al centro político, económico y mundial del gobierno y del comercio, a la ciudad de Jerusalén. Veamos varios de estas revelaciones aquí mismo en Isaías y comencemos en el capítulo 11. Dice Isaías capítulo 11 versículo 9: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. En primer lugar, durante estos 1000 años, cuando el monte de Jehová sea establecido, no habrá robos, secuestros, asesinatos, venganzas, guerras, revoluciones, movimientos de huelgas. No habrá absolutamente ninguna de estas cosas. Y dice la Biblia, ¿por qué? Porque el mundo entero conocerá al Señor. La tierra será llena del conocimiento de Dios. ¿Por qué hay guerras ahorita? ¿Por qué hay secuestros? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay divorcios? Porque no conocen a Dios. Y los que lo conocen a duras penas van a pasar de panzazo y con 7 o 6 de calificación. Imagínate entonces toda la gente a nuestro alrededor que no conoce a Dios. Por eso hacen lo que hacen. El otro día mi esposo y yo estábamos platicando de las fiestas modernas, ¿no? Teníamos alguna fiesta por ahí de uno de nuestros hijos, ¿verdad? Que se graduó, etcétera, etcétera. Y tú llegas a ese lugar donde están los maestros y los muchachos y corre el alcohol ya, pero como si fuera agua de horchata. Yo me acuerdo todavía en los 70s, no en los 60s, que bailábamos así con las músicas, ¿viste? I love you, yeah, yeah, yeah. Y así con la novia, ¿verdad? Y se venían los papás, aguas, bueno, la manita, pero ya si se la tocabas pero ya te ibas así hasta temblando de la emoción, ¿no? Y ahorita ya, ¿verdad? Ahí enfrente de los papás, ¿verdad? Unos entres ahí que se dan, pero descarados así, ya no, y los papás como si nada. ¿Por qué? Porque papá en su mesa con una de Bacardí, con una de tequila, ya no les importa si con quién baila su hija, con quién baila su hijo, porque ahora es totalmente tergiversado el patrón y los valores morales. Ya no existe decencia, ya no existe respeto, ya no existen convicciones, ya el mundo está totalmente, y la gente ya está acostumbrada a eso. Eso es normal, no para nosotros. Nunca creas tú que porque el mundo ya es normal, para ti lo es normal, porque somos un pueblo apartado del mundo. Un pueblo con altas normas que Dios nos ha llamado a vivir y a respetar y a levantar afuera, donde quiera que vayamos, y tenemos nosotros que mantener estas normas para que no podamos manchar nuestras vestiduras. Dice el capítulo 25 de Isaías, versículos 6 y 7: Jehová de los ejércitos hará en este monte. Vean continuamente cómo en Isaías se repite el monte. Hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. En el milenio no hay tal cosa como que vamos a ir al cielo y en una nube con una arpa y ahí I love you, yeah, yeah, y con un angelito. En primer lugar, no hay angelitos ni tampoco angelitas, ¿verdad? Los ángeles son asexuales, los ángeles no son hombre ni mujer, no tienen sexo los ángeles. Así que no son varones ni mujeres, son ángeles, y no entendemos eso para nosotros porque estamos divididos en sexo femenino y sexo masculino. Pero cuando estemos en el milenio, no vamos a estar en el cielo va a ser aquí. Métete eso en tu cabecita, el cielo está aquí en la tierra, aquí va a ser todo en esta tierra. Va a haber naciones, va a haber líderes políticos, el centro económico mundial y social y religioso será en Jerusalén. Y además, cuando vayamos a Jerusalén, vamos a llegar y las mesas de ostiones, de ostras, de langosta, chivo al mojo de ajo, pescado, carnes,
pato al horno, pato a la naranja, sushi, el que tú quieras. Van a ser manjares, pero ya sin contaminación, sin colesterol, sin ningún problema. Hasta puerco al horno vamos a poder comer ya también. No habrá absolutamente nada de contaminación, no habrá microbios, no habrá triquina, no habrá cisticercos, no habrá nada de lo que conocemos. Dice la Biblia, vendremos a tener manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, un vino merlot chileno, vinos españoles, vinos franceses, pero yo siempre me acostumbré al agua de Jamaica, hermano. Pues vas a descubrir, ¿verdad? En aquel tiempo, desgraciadamente, ahorita la gente no se toma una copa de vino, se toma dos y a veces se acaba la botella. Pero el vino, ¿verdad? Está demostrado científicamente que es anticoagulante, ayuda al sistema cardiovascular, elimina el colesterol, los triglicéridos, la digestión, los problemas de gastritis, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a repetir, en México no se acostumbra a eso. Entonces prefieres tu Jamaica, tu horchata, y qué bueno para que no te acabes la botella. Pero allá puro vino vamos a tomar en el milenio. Y dice la Biblia, y vinos purificados, versículo 7, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Qué dice la Biblia? Que ahorita todos los políticos están así, vendados. El mundo está vendado. El mundo ahorita no ve más que la lana, la fama y la dama. El dinero, las mujeres y el poder. Y quiero el poder, quiero tener ahorita, quiero tener más sexo, quiero tener placeres. No ve el mundo invisible, espiritual, que es más real que el mundo que vemos con nuestros ojos físicos. Y los que somos cristianos, dicen 2 Corintios capítulo 3, que cuando nos convertimos a Cristo, el velo se nos cayó. Cuando se conviertan, dice 2 Corintios 3, 18 en adelante, el velo se les cae de los ojos. Ahora, si tú eres cristiano y te dices cristiano y no estás viendo este mundo espiritual con los ojos espirituales del Espíritu de Dios, que nos ha venido a quitar venda y a ver algo mucho mejor que lo que este mundo nos ofrece con el gobierno de Satanás, es porque no te ha amanecido. Cuando Cristo fue atacado por Satanás, el Satanás le dijo a Cristo: te ofrezco todo Las Vegas, y mira nomás todas las Miss México, y te voy a pasar ahorita en la pasarela a 100 muchachas, y te voy a dar todos los mejores placeres y todos los poderes y toda la fama todo lo que quieras te lo voy a dar, le dijo Satanás a Cristo, si te hincas y me adoras. Y dice en Hebreos 12 que por el gozo puesto delante de él. Si Cristo hubiera visto todo lo que el diablo le ofrecía, hubiera comenzado a decir: híjole, pues más vale ahorita que nunca, y más vale pájaro en mano que 100 volando, y mejor me aprovecho ahorita porque es una sola vida la que veo. Pero Dios ha mandado a Cristo para enseñarnos que ya no veamos el mundo y lo que el mundo nos ofrece, sino veamos ahora lo que sigue después. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y en lugar de escoger lo que el mundo le ofrecía, Cristo escogió el sufrimiento. Porque no puede haber corona ni premio sin antes vir a la cruz. Moisés nos dice en Hebreos 11 que cuando supo que era judío, tenía por un lado la hija del faraón como su madrastra, y él sería el futuro reino de Egipto, y tenía su closet lleno de puro traje Roberts, puros zapatos Florsheim. Tenía un Lamborghini Diablo, tenía un Ferrari, tenía un Maserati, tenía los mejores carros, tenía todo lo que el palacio y la riqueza le podían ofrecer. Y dice Hebreos que él escogió antes que el placer del pecado temporal, el vituperio de sufrir con el pueblo de Dios. Nos damos cuenta que Cristo, Moisés, todos los grandes hombres de la Biblia llegaron a un punto de decisión.
Esto no significa que ya voy a vender todo y me voy a ir de misionero al África y me voy a ir allá a los montes con los náhuatlas y allá a Oaxaca. No significa esto. Significa simplemente que ahí donde tú estás, en el medio donde tú te desenvuelves, en tu trabajo, en tu escuela, en tu negocio, escoja siempre y le des prioridad a Dios. Que sea Dios primero en todas las cosas. Que si tú entras a un lugar donde se está profanando el nombre de Dios y donde hay borrachera y donde hay table dance, esas cosas, salte de ese lugar. Abstente de esas cosas. No alimentes tu carne. Si quieres el día de tu muerte, que puede ser hoy en la tarde, que puede ser mañana, la eternidad, amado santo, la tenemos enfrente de nosotros. Escoge el vituperio y el sufrimiento primero de la cruz. Y será recompensado en esta vida y también en la otra vida que viene. Dice la Biblia en el libro de Isaías 27, vamos antes al 27, Isaías 27:13. Acontecerá también en aquel día, todos estos pasajes que estamos leyendo son relevantes al punto de Isaías 2:3, donde el monte de Dios gobernará este planeta. Acontecerá también aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. ¿De qué nos habla esto? Escuchen. Antes de que el anticristo surja y cuando comience la persecución, los judíos todavía van a volver a ser dispersados. Les espera lo peor ahorita al pueblo judío en Israel. Esto va a agravarse a tal grado en el que ellos van otra vez a ser masacrados y perseguidos. Y Hitler será como el niño del coro comparado con el anticristo, con el odio y la perversión y la crueldad con que perseguirá a este pueblo de Dios. Isaías 30, versículo 29. Vosotros tendréis cántico como de noche, en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta, para venir ¿a dónde? Al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Ahora, todas estas cosas, ya ahorita las podemos nosotros anticipar. Dice David en el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, y cuando venga el milenio tendremos un banquete de manjares suculentos. Pero ahorita ya podemos nosotros llegar a casita y esos frijolitos con totopos, tu agua de Jamaica, ya puedes ahorita disfrutarla y tocar flauta y alegrarte en medio de la tribulación, de tus enemigos, de nuestros enemigos, de los problemas que tenemos. Sentémonos a comer los alimentos en paz. Y Dios nos da esta capacidad de desayunar, comer y cenar en paz. Y si tú al sentarte a desayunar y te atragantas y comes y estás así, y estresado, irritable, amargado, y bueno, ni la cena te cae bien. Por eso te aparece Juan Diego en la noche. Si tú no tienes esa paz y esa tranquilidad, es porque Jehová no es tu pastor. Pero si Jehová es tu pastor, nada te faltará. ¿Y qué significa esto? Que no, si tenemos enemigos, ahí están 3 Goliaths esperándote fuera de tu casa. Y ahí están 5 gigantes. Y se está cayendo enfrente de tu negocio, está cayendo aquello. Gracias, Padre. Yo ahorita voy a comer mis frijolitos, mis totopitos, mi agua de Jamaica, porque tú me vas a defender. Tú eres mi escudo, mi fortaleza y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. Y cuando tú tienes esta actitud de paz, es la evidencia más grande en tu vida que confías en Él. ¿Quieres realmente dar una evidencia a los ángeles y a Dios de que crees en Dios y que tienes fe? No hay evidencia más grande que la paz. Tener paz. Y cuando tienes paz, tienes victoria. ¿Por qué? Porque la paz evidencia la fe. Y sin fe es imposible
Y cuando nosotros tenemos fe y Dios nos ve tranquilos con Goliat ahí esperándote y los problemas acá y mi hijo está tranquilo porque él sabe que yo soy su fortaleza, dice la Biblia, ninguno de los que esperan en él serán avergonzados y todos los que miran a él serán alumbrados. En otras palabras, cuando Dios ve eso en tu vida y en mi vida, él entra en acción. Y entonces, como dice el cuento, ¿verdad?, que llegaron con Pepito y le dijeron, ahí te habla doña Tentación en la puerta, Pepito. Y Pepito dijo, si voy yo y le abro la puerta, me voy con ella. Mejor mando a Jesús a que le abra la puerta. Entonces, cuando estamos así en paz con el Señor, Padre, yo no voy a pelear con esos gigantes. ¿Yo quién soy? ¿Yo quién soy para resolver los problemas de mi oficina, de mi casa, de mis hijos? ¿Quién soy yo? Nadie, Padre. Pero he venido a ti precisamente, Señor, porque tú eres mi fortaleza, mi pronto auxilio en todas mis tribulaciones. Y mandamos a Dios, y cuando Dios ve eso, Él pone en acción a sus ángeles, y Él va y se encarga de esos problemas, de esas situaciones, y comenzamos nosotros a vivir una vida en abundancia, y de veras una vida en abundancia. ¿Por qué? Porque confiamos en aquel que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Isaías 56, versículo 7. Isaías 56, versículo 7. Bendita la palabra de Dios. Dice Isaías 56, versículo 7, y los llevaré a mi santo monte, otra vez, por todo Isaías, el monte de Dios. Y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué vamos a hacer? Al llegar ahí a Jerusalén, vamos a adorar a Dios y vamos a orarle a Dios. Y orar, ¿verdad?, es no llegar ahí a Jerusalén, hincarnos todos y Jesucito mío, amén. Orar es platicar. La palabra proseuchomai en el griego es tener contacto con Dios, es decirle, Padre Jesús, te adoro y te bendigo. Ir en tu carro, Señor, gracias por esta lluvia que está cayendo. Mire qué bonito está el granizo que está cayendo. Y Señor, gracias porque ya se oscureció el sol y ya se oscureció todo. Híjole, si vienes ahorita, qué padre, Señor. Y si me voy a la barranca, pues mejor para mí el morir es ganancia. Por donde tú le busques, por donde tú le busques, todo contribuye a nuestro bien. Isaías 65, versículo 11. Y aquí vienen advertencias al acabar el libro. Isaías 65, versículo 11. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna, o sea, aquellos que les gusta el juego. No estoy hablando de ajedrez, ni de vagamo, ni juegos así que a veces le pones 20 centavos. Estoy hablando de la ruleta rusa, estoy hablando de irte a Las Vegas a jugar, etcétera, etcétera. Es el inicio de una droga. Siempre el juego lleva a la adicción. Pregúntales de los miles, cuando vas a Las Vegas, en el Caesars Palace hay un grandísimo, me van a preguntar, ¿y usted cómo sabe? Ahorita les digo por qué. Pero en el Caesars Palace hay un grandísimo, como un pizarrón grande, donde están, desde que se fundó en Las Vegas, ¿quiénes han ganado? Escuchen, ¿quiénes han ganado más de $50,000? Más de $50,000, y son 7 personas. Los que han ganado $100,000, que tú has ganado $100,000, y los que han ganado $500,000, ¿qué crees que les pasó? Después de que ganaron eso, regresaron y perdieron todo. ¿Por qué? Porque creen que si ganaron 500,000, hay algo aquí como un detonador dentro del ser humano que te dice, ahora apuesta el doble, y ahora apuéstalo todo. Y siempre es la trampa de Las Vegas. Son 1 entre 50,000. Esta es la estadística que está ahí. Hay 1 entre 50,000 los que ganan. Y repito, ¿por qué? Porque los que dicen que ganan vuelven a caer en la trampa y hasta la señora la dejan empeñada. Unos con mucho gusto.
Dicen hasta que por fin, ¿verdad? Y suministráis libaciones para el destino. Todos aquellos que son discípulos de Walter Mercado. Todos aquellos que creen que el destino está en la astrología, que está en los horóscopos. Dice la Biblia, ustedes que se olvidan mi santo monte y ponen mesa para la fortuna y libaciones para el destino. Isaías 65:25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. O sea, ya no habrá ferocidad en los animales. Habrá lobos en el milenio, habrá leones, cobras, víboras. El león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en mi santo monte, dijo Jehová. Vamos a poder salir a la selva, meternos ahí a los arbustos, y te va a salir una cascabel. Venga, le vas a hacer así, venga, mi nena. Al león le vas a hacer y va a venir el león y se va a echar junto contigo. Tú te vas a acostar ahí arriba del león. Va a venir un borreguito y se va a acostar junto con el león. No habrá absolutamente ferocidad, no habrá rosas con espinas, no habrá veneno en los alacranes ni en las arañas. Todo absolutamente será transformado, la ecología, la ferocidad, la capacidad humana para adorar a Dios, porque este era el propósito original de Dios. Y finalmente dice Isaías capítulo 66, versículo 20, y traerán todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová. Y ya no va a haber otra cosa, no va a haber tecnología, aviones, porque los aviones necesitan gasolina y mantenimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una ley que se llama físicamente la ley de la entropía. Si tú compras un coche, a fuerza le tienes que cambiar el aceite a los 5 o a los 10,000 kilómetros, porque hay un desgaste, y todo lo que ahorita existe, la Biblia le llama la ley de la corrupción. En la física, la ley de la entropía, todo se echa a perder. Tenemos que darle mantenimiento al techo, a la casa, bolearte los zapatos, cortarte el pelo, mantenimiento a tu coche, pintar, resanar, porque todo tiende al desgaste, a la corrupción, al deterioro. La primera y la segunda ley de la termodinámica. Pero cuando Cristo venga, estas leyes que están gobernando de la corrupción y el desgaste no van a existir. Entonces vamos otra vez como el llanero solitario. En nuestros caballos, tan, y vamos a ir en caballo, dice la Biblia, en mulos, a mi santo monte, y todos los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Oye, hermano, pero de Acapulco a Jerusalén, ya hace mucho tiempo en burro. Pero sabes una cosa, que tampoco habrá más. Y además nos va a sobrar el tiempo para ir a Jerusalén, porque van a ser 1000 años. Y un niño de 200 años será niño. A los 500 años serás joven. A los 800, 900 serás ahorita como de 50, 60 años de edad. Así que por eso no hay problema del tiempo que nos llevará, porque además vamos a pasar por valles, por bosques en caballo con la familia. Vamos a pararnos aquí en el lago, miren los patitos tan lindos. Vamos a pararnos aquí, vamos a mirar los leones. Mira, ahí está una jirafa, ahí está un león. Vamos a bajar a jugar con la serpiente, y va a ser una aventura ir a Jerusalén a escuchar. Regresamos a Isaías 2, lo que vamos a aprender, y terminamos aquí. Y dice el versículo 3, vendrán muchos pueblos y dirán, o sea que cuando vayamos hacia Jerusalén en nuestros caballos, en nuestros camellos, en los burros, en lo que vaya a ser, vamos a ir en el camino encontrando mucha gente que aún no sabe, escúchenme bien, que aún no sabe que Jesucristo está en Jerusalén. ¿Quién es esta gente que habrá sobrevivido a la Tercera Guerra Mundial o a la batalla del Armagedón? Será toda esa gente, y la Biblia dice que van a ser la tercera parte de la humanidad. En Zacarías dice la tercera, o en varias partes de la Biblia enseña la Biblia esto. Cuando venga Cristo y venga la Tercera Guerra Mundial, no hay tal cosa como el fin del mundo. Eso será después del milenio, cuando creará Dios nuevos cielos y nueva tierra.
El milenio es una cosa y los nuevos cielos y la nueva tierra serán otra cosa. En los nuevos cielos y la nueva tierra será la nueva Jerusalén. Pero primero es el milenio y después es la nueva Jerusalén. No confundas la magnesia con la gimnasia. Entonces vamos a ir caminando y esta tercera parte va a sobrevivir. Y pues muchos que estaban ahí en los montes, ahí en Oaxaca, en la sierra, etcétera, etcétera, muchos indígenas no saben ni qué les pasó. Creemos nosotros, no, los pobres, si les damos educación y les damos tecnología y su bochito, a todos van a ser felices. ¿Y cuánta de esa gente es mucho más feliz en el campo que muchos citadinos? Nada más compara un indito ahí tranquilo, ahí sembrando, viendo el monte. Y esto es lo que hacen, ver la vaquita todo el día y ver el cielo. Y aquí en la ciudad, quítate, no me estorbes. Compárate. ¿Verdad? Pero nos creemos porque tenemos un coche, porque tenemos esto, que eso es lo que hace feliz al hombre, y es la grande mentira. No hay como el campo y la tranquilidad, y dichosos aquellos, ¿verdad? También que viven en provincia. Dice la Biblia, para terminar, y esto es precioso, versículo 3: van a venir muchos pueblos y van a decir, venid, ahí está, o sea, ¿a quiénes, verdad? A toda esa gente sobreviviente. Los vamos a invitar, venides, vengan, acompáñenos. Vamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. ¿A qué vamos a ir a Jerusalén? A aprender. ¿Qué cosa vamos a aprender? ¿Física? ¿Matemáticas? ¿Diplomado en teología? ¿Diplomado en química? ¿Maestría en física? ¿O en física, matemáticas? Nada de esas cosas ya nos van a importar. Y los jóvenes dicen, amén, amén. Ya no es secundaria ni preparatoria. Ahora lo único que vamos a aprender, son los caminos de Dios. Rápidamente, aquí nos profundizamos un poco. La palabra que se usó para enseñar, apúntala, es la palabra hebrea yara, con Y, yara, Y-A-R-A. Y escucha lo que significa: disparar o lanzar una flecha, o irrigar como cuando sale agua de una manguera. En otras palabras, las enseñanzas, cuando el pastor enseña, cuando el predicador enseña, estamos lanzando flechas. Y estas flechas entran a partir tu alma y tu corazón, a discernir las intenciones y los pensamientos de tu alma. Hebreos 4:2. Porque la palabra de Dios es como una espada que penetra y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Pero la palabra de Dios también, dice Isaías 55, es como la lluvia que cae e irriga la tierra y da fruto al 100%. Si tú en esta tarde estás escuchando estas palabras, esta enseñanza, no mías, sino de la Biblia, mis palabras son como flechas a tu corazón y como el agua que le da fruto a tu alma. Cuando recibes tú la palabra de Dios, sin que tú lo sepas, te está ahorita irrigando y te está cayendo agüita porque no estás duro. Tu tierra de tu corazón está blandita y vas a comenzar, mientras más escuchas por el DVD, por el CD, por el radio, la palabra en el estudio bíblico, mientras más palabra oigas, la plantita crece más y más y más y más. Deja de escuchar la palabra, deja de ponerte en contacto con la Biblia y te secas, te marchitas, porque es vida a nuestros huesos y medicina a nuestro cuerpo. Y la palabra caminos es más profunda todavía, porque la palabra caminos es la palabra que se usó en el hebreo y es la palabra derek, con D de Daniel, derek. Escucha lo que significa: aprender a vivir. La manera de vivir. A ver, yo no puedo caminar por los caminos de Dios si antes alguien no me enseña cómo caminar por ese camino. O sea, la enseñanza precede a los caminos. Pero primero aprendo
cómo vivir. ¿Quién me enseña cómo vivir ahorita? La Biblia. La Biblia me dice cómo ser esposo, cómo ser esposa, cómo ser estudiante, cómo ser empleado, cómo ser profesionista, cómo ser gobernante. La Biblia nos enseña todo. Y ya que aprendemos, tenemos que poner en la práctica y caminar por esos caminos de Dios. Y esos caminos de Dios son los que nos llevan siempre, siempre. Al final hay paz, tranquilidad, justicia, gozo, amor, porque estás caminando en los caminos de Dios. Y dice en Isaías 55, 8, 9, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Entonces, si los caminos de Dios, el camino del hombre, repito, es el camino a la felicidad, a hacer dinero. El camino a la felicidad, tener una carrera. El camino a la felicidad, ser Miss México, la guapura, la belleza. Esos son los caminos equivocados que nos llevan a la muerte. Y como los caminos de Dios no los conocemos, la Biblia nos los está comenzando a enseñar. Y Cristo bajó a la tierra a comenzar a enseñarnos cómo vivir. ¿En qué se encuentra verdaderamente la felicidad? Y la felicidad no se encuentra en la fama, la dama y la lana. La felicidad se encuentra en vivir para los demás, en una vida de sacrificio por los demás, en una vida de sacrificio de nuestros deseos y nuestros placeres carnales, en una vida donde tienes las vendas caídas y ahora ya ves lo que está puesto delante de nosotros. Dice en Romanos 8, les digo, hermanos, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias que nosotros se van a manifestar. Y como creemos que la Biblia es la palabra de Dios, vivimos en este mundo y caminamos por los caminos de Dios. Y los caminos de Dios tienen dos nombres. Es el camino de la santidad y es el camino de la justicia. Mientras tú camines en santidad y vivas en santidad, estás en el camino de Dios. Y si te mantienes en ese camino, tu vida será llena de justicia, llena de paz, llena de gozo, de sentido, de propósito para vivir, de esperanza en el futuro, de seguridad, sin temores. Serás libre totalmente de temores, de presiones, de estrés. ¿Por qué? Porque has encontrado por primera vez el camino de la vida. Y dice la Biblia en el Salmo 84, versículo 5, Salmo 84, 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Dichosos los que ya están caminando ahora, para que cuando lleguemos a Jerusalén ya tengamos algo de conocimiento de los caminos de Dios. Dice el Salmo 86, versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. David le rogaba a Dios y le pedía, Señor, enséñame, porque tenemos que aprender. No podemos caminar y adentrarnos en una carretera sin antes haber consultado un mapa. Tenemos que checar el mapa, y el mapa es la Biblia, para que podamos caminar y no tomar un camino que parece derecho y su fin sea camino de muerte. Dice el Salmo 95, versículo 10. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo que divaga de corazón, no han conocido mis caminos. ¿Qué le pasó a Israel durante el desierto? 40 años enseñados por Dios a través de su maestro Moisés. ¿Te imaginas ir 40 años a la escuela y no aprender? Tú puedes decir, se necesita ser muy bruto, pastor, para deber ser tan cabezón. Pero no era falta de inteligencia, y no estamos hablando de falta de capacidad de aprendizaje, estamos hablando de falta de voluntad y de consagración. ¿Y cuántos cristianos cuando Cristo venga van a tener aquí en la iglesia 10 años, hasta el colchón tenían aquí, hasta aquí dormían? Y oyeron, y oyeron, y oyeron, y oyeron, y oyeron, pero nunca lo que oyeron
lo pusieron en la práctica, nunca se adentraron en sus caminos, nunca dijeron voy a poner y voy a aventarme en esa aventura a seguir a Dios para saber si es cierto lo que dice su palabra, sino que solamente cuando venga Cristo serán fenómenos, tendrán una cabeza así como globo. Y van a saber de Moisés y de Efesios y de diplomados y del Antiguo Testamento, pero nunca pudieron, ni siquiera en su propia familia, poner en práctica lo que Dios les enseñó. Y dije, estoy disgustado porque divagan en su corazón. Y finalmente dice el Salmo 103, versículo 7, Salmo 103, versículo 7, sus caminos notificó a Moisés y los hijos de Israel sus obras. ¿Qué es lo que actualmente el pueblo de Dios anhela ahorita? Ver obras. El mar rojo se abrió, qué maravilloso, qué espectáculo, y para acá a la derecha y para acá a la izquierda, y cayeron pichones y pavo al horno y pollo asado a la naranja. Del cielo, de las nubes cayeron el desierto, las rocas dieron agua. Vieron obras, milagros, 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 milagros. ¿Quién dice que al ver los milagros nos vamos a convertir? No es cierto, no es cierto, no es cierto. La fe no es por el ver, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tú puedes ver un paralítico y se levanta de la silla de ruedas y asombra tus sentidos y te emociona y dices, Dios mío, existe lo sobrenatural. Y también puede haber gente que vea a un santito que le sale sangre y creer que también es Dios. ¿Y cuántas de esas cosas que vemos va a cambiar nuestra vida? Te va a durar 4 días la emoción. Y vi que se paró y era un paralítico y yo lo conocía y ese ciego vio, pero las emociones no cambian el corazón. Lo que cambia el corazón es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que ahorita el pueblo quiere? Una campaña de sanidad, y se llenan miles de personas para ver qué cosa, sanidades. ¿Por qué van? Porque quieren ver milagros, quieren ver con sus ojos, quieren creer que viendo confirman y reafirman su fe. Y no hay más que una forma de confirmar tu fe, es a través de la palabra de Dios. Y gracias a Dios, ¿verdad?, por las sanidades, y tenemos que orar por los enfermos, pero no hacer un circo de esto. Ni tampoco, y cuida tus motivos de no ir solamente para que quieres ver qué es aquello que no va a cambiar tu corazón. Vieron mis obras, dice la Biblia, pero Moisés conoció mis caminos. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra y porque anhelamos con todas las fuerzas de nuestro corazón que todas estas cosas sean ya una realidad en nuestras vidas. Y que podamos, bendito Padre, caminar en tus caminos y no solamente estar pidiendo, como en tiempos de Cristo le dijeron a Cristo, enséñanos una señal. Y Cristo contestó, la generación perversa e incrédula demanda señal. Hay una maldad en el corazón escondida cuando la gente solamente quiere ver milagros y solamente quiere ver señales. Y no quieren creer a Jesús y los profetas. La generación perversa demanda señal, pero señal no le será dada más que la señal de Jonás, la resurrección de entre los muertos. Padre, tú levantaste hace 2000 años a tu Hijo Jesucristo de la tumba, y el que esté buscando señales y milagros, ese fue el más grande milagro de toda la historia. Porque si Jesús se levantó de los muertos, tenemos la garantía nosotros de que después de que muramos, tú nos volverás a levantar también. Y estaremos parados y enfrente de tu presencia y de tu trono y de tu majestad. Y oiremos esa voz que dice, entra, hijo mío, al gozo de tu Señor. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y me visitaste. Desnudo y me cubriste. Porque pusiste en práctica mis principios y mis mandamientos. Yo también te recibiré en la gloria y te daré una amplia y generosa entrada al reino de mi Padre. Señor Jesús, gracias por tu muerte. Gracias porque ya tenemos una anticipación del monte de tu Padre.
donde tú estarás gobernando con David, porque David será, de acuerdo a la palabra, el corregente del mundo, el que está en segundo lugar después de Cristo, gobernando a todos los demás príncipes de las naciones. Gracias por esta anticipación que ya tenemos de tu reino, porque estamos aprendiendo tus caminos cada vez que la palabra de Dios se predica. Oh Dios, enséñanos a vivir en la palabra, porque la palabra es suficiente. No necesitamos absolutamente nada más que tu palabra, porque la palabra de Dios exhorta, corrige, nos enseña el camino, nos muestra, nos dirige y nos hace completos y maduros en las cosas del reino de Dios. En esta tarde tal vez hay algunas personas, ustedes que nos ven por la televisión, que aún ni siquiera conoces al Señor. O tal vez eres una persona como miles en el mundo que vienen a la iglesia a aprender y nunca han practicado, ni se han atrevido a aventurarse a caminar por los caminos del Señor. Solo tienes el conocimiento, pero no practicas la verdad. Yo te invito a que vengas a la cruz, porque esto indica que no tienes una salvación. Esto me habla que solamente eres una persona religiosa y tú necesitas conocer que no solamente la fe basta, porque la fe sin obras es como la fe de los demonios. Los demonios también creen la palabra y a Cristo le dijeron Jesús y Señor, pero ellos no obedecen, ni han obedecido jamás la voluntad de Dios. Ven a Cristo en esta tarde, entrégale tu vida y dile estas palabras. Señor, reconozco que vivo lejos de ti. Reconozco que no conozco tus caminos y no he comenzado a caminar por ellos, porque tengo temor. Tengo temor de que el mundo me rechace. Tengo temor de perderme placeres. Tengo temor de que no me vaya a ir bien. Y confieso que hay muchos temores que me están impidiendo caminar contigo. Pero tú no me has dado un espíritu de temor. Y esos temores no provienen entonces de ti, Señor. Porque si yo tuviera tu espíritu es un espíritu de poder, un espíritu de amor y dominio propio. Ahora te pido que tu Espíritu Santo entre a mi vida y saco y ahuyento de mi vida este espíritu de temor al fracaso, de temor al futuro, de temor a no poder y de no sacrificarme para ti. Porque en el amor no hay temor. Tu perfecto amor echará fuera de mi vida el temor. Porque si sigo con el temor, viviré atormentado. Oh Dios, gracias por la paz que me das y por perdonar mis pecados. Porque en la cruz tu Hijo pagó por ellos con su sangre. Y te pido, Jesús, que entres a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador. Te espero ansioso la bienaventurada y manifiesta aparición de Jesucristo en los aires. La anhela mi corazón. Y guárdame, Señor, guárdame, Padre, te lo suplico, guárdame en cuerpo, espíritu y alma irreprensible hasta tu venida, para que en ese día no tenga de qué avergonzarme. En el nombre de Jesús. Amén.